Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro devocional de hoy. Hoy el tema del mensaje tiene que ver con cuando el Señor nos exige lo imposible. Cuando el Señor nos exige lo imposible. Si ustedes han leído el libro de Jueces, ustedes van a reconocer el nombre de un personaje que se llamaba Gedeón, ¿verdad? O Gedeón. Gedeón era un hombre pobre y el Señor, sin embargo, quería utilizarlo en gran manera. Él vivía en el país con sus paisanos en Israel, en la tierra prometida, pero había otra tribu de personas que odiaban a los judíos y los querían destruir, las madianitas. El Señor entonces quería que Gedeón destruyera a los madianitas antes que ellos pudieran atacar y destruir a los israelitas. El Señor le había dicho que él recogiera a un grupo de hombres para luchar contra los madianitas. Entonces Gedeón obedeció de inmediato y él buscó a gran cantidad de personas y terminó con un ejército de más de 30,000 soldados. Pero luego el Señor le dice, Gedeón, tú tienes demasiados soldados, porque si ustedes luchan contra los madianitas, venciéndolos así, ustedes van a reclamar la gloria. En vez de darme a mí la gloria, quiero que tú reduzcas la cantidad de personas. Con un proceso que el Señor había establecido, Gedeón terminó con solo 300 hombres, ¿verdad? Empezó con 30,000, terminó con 300 para luchar contra las madianitas. Pero había otro aspecto de todo esto. El Señor también le dijo, Gedeón, no vas a pelear, ¿verdad?, con armas y cosas así. Lo que tú vas a llevar a la batalla son varias cosas, trompetas, cántaros o como jarros o algo así, ¿verdad? Antorchas y nada más. Entonces, lo que pasó es que los 300 se acercaron al campamento de los madianitas, tocando las trompetas, quebrando los cántaros y gritando y tocando las trompetas de nuevo. Y eso provocó pánico entre los madianitas, se levantaron y empezaron a pelear, pero pelearon entre ellos mismos. Entonces los madianitas mataron los unos a los otros, mientras la nación de Israel salió totalmente victoriosa. Un método poco ortodoxo, ¿verdad, hermanos? ¿Quién participa en una guerra sin armas? Pero así era en el caso de Gedeón, porque el Señor quería que él recibiera la honra y la gloria. ¿Qué podemos aprender de todo eso? Realmente, hermanos, es necesario que recalquemos que no hay nada que sea imposible para el Señor, nada. El Dios que con nosotros, el Dios que servimos es el Dios del imposible. Entonces, cuando examinamos todo esto, por increíble que sea, podemos aprender varias cosas. Entonces, empezando con el ejemplo de Gedeón, ¿verdad? Gedeón obedeció en vez de discutir con el Señor. Gedeón no le dijo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que tengamos la victoria? No tenemos armas. ¿Tú quieres que combatamos con cántaros, con trompetas, con antorchas y nada más? Pero en vez de pensar así, Gedeón tomó la decisión de obedecer de inmediato. Número 2. Gedeón entonces tenía una fe absoluta en el Señor y también en su voluntad. A veces, hermanos, el Señor nos revela su voluntad. Para nosotros no tiene sentido. No entendemos los detalles, no tenemos entendimiento respecto a lo que el Señor está haciendo o algo así. Entonces, realmente el punto aquí, hermanos, es que no debemos dudar del Señor. No debemos cuestionar cuando el Señor nos revela su voluntad. Cuando el Señor le dio a Gedeón sus instrucciones, Gedeón obedeció sabiendo que el Señor lo iba a acompañar. El Señor jamás nos llama a hacer algo
sin acompañarnos, sin darnos a nosotros la fuerza y la capacidad de hacerlo también, si es que realizamos su voluntad a su manera, de manera completa. Entonces también Gedeón demostró su fe absoluto en la presencia de los demás. Fíjense, imagínense, hermanos, 300 hombres sin armas ni nada que iban a pelear contra un ejército muy poderoso. Pero cuando leemos en Jueces capítulo 7, observamos que nadie quería discutir con Gedeón tampoco. Gedeón tenía un buen testimonio y sus paisanos querían ayudar y lo hicieron sin cuestionar. Entonces Gedeón no se fijó en lo imposible porque él reconoció que para el Señor no hay nada que sea imposible. Hermanos y amigos, cuando el Señor nos revela su voluntad, a veces nos parece como bien raro o algo así. No vemos la lógica. Pero realmente, hermanos, en vez de discutir o en vez de cuestionar lo que el Señor nos diga, debemos obedecer. Como le dije hace poco tiempo, el Señor no nos dice que hagamos algo sin que Él nos conceda la fuerza y la capacidad de hacerlo. El Señor no nos deja desamparados cuando el Señor quiere que desempeñemos un ministerio o algo así. Si lo hacemos conforme a su voluntad, Él está a nuestro lado y no podemos fracasar. También, hermanos, hablando de otro aspecto muy corto, también debemos confiar en el Señor a pesar de nuestras circunstancias. A veces nos encontramos en circunstancias que nos parecen imposibles también. Pero de la misma manera, el Señor nos puede sacar de cualquier apuro si nosotros confiamos en Él sin dudar, sin cuestionar. En la Biblia leemos de por lo menos 2 hombres que realmente dudaban del Señor cuando el Señor les dijo que hicieran algunas cosas para su honra y gloria. Por ejemplo, Moisés dudaba, Jeremías dudaba, pero cuando los 2 se sometían al Señor, luego el Señor pudo realizar su voluntad en la vida de los 2 también. Y ellos se convirtieron en héroes de la Biblia también. Obedezcan al Señor, no duden de su voluntad, no duden de sus métodos. Nuestra responsabilidad es obedecer en cualquier momento a pesar de cómo nos parezcan las circunstancias, a pesar de nuestra opinión de la voluntad del Señor, algo así. La clave para la vida cristiana, como les he dicho varias veces en la iglesia, hermanos y amigos también, es la obediencia. Y recuerden, la obediencia parcial es desobediencia. Entonces podemos aprender bastante de Gedeón en este devocional. Ojalá que ustedes hayan aprendido bastantes cosas que ustedes pueden aplicar a sus vidas también. Entonces en este momento no tengo nada más que decir. Voy a terminar en oración y vamos a concluir. ¿Ok? Te doy gracias, Señor, por este día, por tu voluntad, por la historia de Gedeón, por su obediencia, por el buen ejemplo que nos da. Te pido, Señor, que nosotros utilicemos la misma cantidad de fe que Él poseía para que podamos realizar tu voluntad, Señor, de buena gana, en vez de dudar, en vez de cuestionar. Te pido, Señor, que nosotros tengamos una fe insacudible, bien arraigada en ti, para que tú nos puedas guiar, para que tú nos puedas utilizar, dándonos a nosotros también la victoria. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Ok, hermanos, ya hemos terminado. Los espero aquí mañana y les pido que ustedes sigan buscando al Señor en cada aspecto de la vida, confiando completamente en Él.